Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en este momento nos disponemos a compartir de tu palabra, a comenzar como todos los sábados, Señor, no por culto, no por protocolo, sino, Señor, por esa necesidad que tenemos de ti, por el orden que tienes, Señor, el celebrar estas reuniones, el compartir tu palabra. Amado Rey, es que venimos delante de ti, pidiéndote que sea tu Santo Espíritu en todo momento, en mí y en los corazones de las personas que escuchen este mensaje ahora y después, para que pueda dar ese fruto, Señor, ese fruto apacible y agradable a ti en nuestros corazones, favorable a nuestras vidas, de consejo, de dirección, de sabiduría de lo alto, para que no nos apoyemos ni nos basemos en nuestra propia prudencia, Señor, sino en tu ciencia, en tu sabiduría, en tus razones. En el nombre poderoso de Jesús, atamos todo espíritu inmundo de tinieblas que se quiera interponer, que quiera ser de obstáculo, que quiera vengarse, que quiera tomar retaliación, que quiera entorpecer, Señor, esta comunicación, este mensaje. Amado Rey, en el nombre poderoso de Jesús, en los aires, en las señales, sé tú al control y sean tus ángeles, amado Rey, prevaleciendo en toda batalla. En el nombre poderoso de Jesús, te pido, Padre amado, que me guíes y sea tu Santo Espíritu, así como inspiró este mensaje y guiaba la pluma, guiando en todo momento lo que se comparte en este momento. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor, por tu misericordia que me permite hoy estar aquí, Señor, al frente de esta instancia, compartiendo tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, el lunes, más o menos por ahí, martes, fue que me enteré que tenía que compartir la palabra, que tenía ese privilegio, entendiendo lo que esto implica y sobre todo el efecto que tiene en mí, no solo en las personas en las cuales se imparte, ya que siempre la palabra de Dios viene a darnos sustento, a darnos dirección y hoy mejor que nunca a darnos una salida a toda situación en la que estemos viviendo. Muchas son las circunstancias en las que nosotros nos hallamos en el día a día sin salida, que nos vemos acorralados, que nos sentimos como entre la espada y la pared, que se dice frecuentemente, y parece que todo se termina, incluso los cristianos, ya que, es ahí donde el enemigo más tiende a querer pegar y donde el Señor también permite muchas cosas para que no nos distraigamos, para que no nos olvidemos de acudir a Él. ¿Sí? Muchas veces esas circunstancias que vienen y nosotros no las queremos, no nos gustan y caemos muchas veces en quejarnos, en sentirnos que no hay salida, en sentir que el Señor nos ha abandonado y que no tenemos escapatoria, que le hallamos nuevamente al Señor. Así que es por medio de la palabra, por medio del conocimiento de la misma y por medio del trato de Dios que nosotros aprendemos a caminar. Gracias al Señor tenemos hoy a Jesús de por medio que nos permite acceder directamente al Padre y la instancia de hoy tiene como fin que no perdamos de vista todo el consejo y todo lo que en su palabra está para que tengamos como salida en esos momentos que todo parece oscuro. Este sábado tengo la fortuna y la responsabilidad de ser el delegado en compartir el mensaje del Altísimo y yo le pedí que Él me diera la palabra. Es decir, no es que, de todo lo que sé o de todo lo lindo, esto me parece bien. No, pero esto es mejor porque no. Siempre nosotros la palabra que compartimos la oramos, le pedimos al Señor que sea Él en todo momento, en todo tiempo, el que la guíe, el que la direccione, ya que es un mensaje de Él para el pueblo y nosotros somos portavoces, que también somos tratados directamente con lo que aquí se imparte y se comparte. Entonces, recién ayer de noche tuve una claridad de la palabra que el Señor quería compartir. Muchas veces me pasa que antes de que me digan, mirá, hoy te toca compartir, ya tenía la palabra. En este caso fue recién ayer, hoy pedí nuevamente confirmación para que el Señor aclarara que era por ahí, y sí, es por ahí. Así que a tomar nota, a estar atentos, porque hoy toca una porción de las Sagradas Escrituras que viene de su parte en un momento en el cual Él sabe que la necesitamos.
Y en ese pedir el Señor me llevó a Primera de Samuel, capítulo 30. Primera y Segunda de Samuel fueron libros que yo estudié a profundidad, que me marcaron mucho y que en particular este capítulo 30 también me marcó mucho, sobre todas las cosas, porque bueno, cuando uno llega acá al capítulo 30, habiendo estudiado todos los anteriores, entiende todo lo que estaba viviendo David, entiende el trasfondo de David y todo lo que venía viviendo, como para decir, bueno, la cereza de la torta. Sin embargo, vemos que es ahí cuando el Señor se manifiesta. Ahora vamos a entender por qué. Vamos a leerlo, Primera de Samuel, capítulo 30. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 20. Dice así, tiene como título David derrota a los amalecitas. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego que comió volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú, y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó, pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo, y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo adelante decían: este es el botín de David. Bueno, fue un poquito extenso, pero si siguieron el hilo se dieron cuenta de que aquí directamente con esta parte del capítulo 30 se puede hacer una película. Tenemos un arranque, tenemos una situación problema, tenemos el desafío, el valle, y luego tenemos el desarrollo hacia el clímax, que sería la victoria de David, ¿no? Les voy a hacer un pequeño preámbulo para que entiendan un poco el trasfondo detrás de todo esto. David venía de largos años de trato de parte de Dios, en los cuales él venía del menosprecio, él vino de detrás de las ovejas,
como siempre lo mencionamos, de lo más bajo en lo social y en cuanto a importancia. Era el octavo de 7 hermanos varones. El octavo de 7 hermanos varones rompe con la armonía del 7. Para los hebreos el 7 tiene su número de perfección. Y 7 hijos varones es todo lo que un hebreo podría desear. Bueno, David era el octavo y el más chico. Por fuera de ello, luego de que el Señor le llama para ser ungido, David tiene un trato como de 15 años de duro trato, en el cual, desde los comienzos en los cuales él se presentó en la casa de Saúl, empezó a ser perseguido, a ser fuertemente rechazado, sobre todo después de la conquista ante Goliat, que empezó a darle celos a Saúl, y bueno, más aún que Saúl tenía una promesa de parte del Señor de que él iba a ser destituido por desobediente, y que el Señor iba a levantar un nuevo rey. Y bueno, los años empezaban a pasar, Saúl empezó a perseguir a David de una manera que ya lo quería matar, le arroja una lanza que no le dio, pero si le daba lo fusilaba. Y bueno, David tuvo muchos años de ser destituido y desarraigado de su hogar, de su gente, de sus cosas, y incluso antes de este capítulo 30 podemos ver cómo David tiene 2 instancias a las cuales podría haber matado a Saúl y no lo mata. Sin embargo, aún y todo Saúl, viendo esto, David decide volver con los filisteos, que eran enemigos de Israel, naciones paganas. Goliat era filisteo, el gigante, y se refugia con ellos. En ese refugiarse con ellos, él se apega a sus costumbres, él se apega a su cultura, y podemos entender claramente que se enfría un poco, por más de que su corazón seguía siendo conforme al de Jehová, él se enfría en cuanto a la relación y al vínculo del Señor, ¿no? Y que tantas veces nos pasa a nosotros también. Sin embargo, el Señor comienza uno a operar en situaciones y en cosas que se van dando, y David llega justo antes de este capítulo 30 a casi combatir a Israel con los filisteos, es decir, en el bando contrario. Y ese combatir a Israel con los filisteos, con el enemigo, no solo es físicamente y que iba a combatir a su pueblo, sino que hay todo un trasfondo detrás en lo espiritual, que podemos ver cómo David se llega a volver en contra de esa, ¿cómo es la palabra? Identidad con el Señor y esa cercanía con el Señor, ¿no? Ese combatir contra Israel tenía mucho detrás. Y bueno, como lo estamos expresando ahora. Pero bueno, el Señor empieza a mover las piezas. Él había caído muy bien a los ojos del rey, de los filisteos, y los príncipes le aborrecían. Algo no le cerraba de David. De hecho, David había matado a Goliat, se corrían todos los dichos de él, y el rey termina dejándole ir con su gente. David andaba con una tropa como de 600 hombres, le deja ir con su gente porque bueno, los príncipes no querían que él combatiese contra Israel. Y bueno, David vuelve a sus pagos dentro de lo que serían tierras filisteas, que es esta ciudad de Siclag, que es donde él tenía una base de operaciones y donde estaba su gente asentada, y él tenía sus mujeres y estaban todos con sus hijos. Y cuando llega, lejos de encontrarse de esa larga caminata un lugar para descansar, se encuentra con, como leíamos en el versículo 1, todo prendido fuego y nadie. A todos se los habían llevado, de todas las edades, incluso a los animales, las mujeres, estaban sus 2 mujeres, y este es el panorama con el que se encuentra David. No solo los habían invadido, sino que los habían invadido los amalecitas. Los amalecitas, como los moabitas y esas regiones, esas naciones paganas, eran personas, personas biológicamente, pero lo que operaba detrás de ellos era totalmente del bando contrario en lo espiritual. Eran enemigos despiadados y sin escrúpulos. De hecho, nosotros, si vamos a Deuteronomio 25, 17 y 18, se hace memoria y se nos relata la naturaleza en referencia a lo que había acontecido en Éxodo 17, cuando los amalecitas atacan a Israel en ese pasaje por el desierto, que es cuando Moisés levanta las manos, y cuando Moisés levantaba las manos, Israel prevalecía, es decir, ganaban en batalla. Cuando Moisés las bajaba, que se cansaba, ganaban los amalecitas, que Aarón y Hur le sostienen las manos y bueno, terminan venciendo. Pero para que tengan noción de por qué decimos que eran enemigos despiadados y sin escrúpulos, Amalek, cuando atacó a Israel en ese entonces, lo atacó por la retaguardia,
Y en la retaguardia, en una marcha, en un éxodo, en una caminata, es donde están los viejos, los enfermos, los niños, las madres con los bebés. O sea, hicieron una masacre que hoy sería un crimen de guerra, ¿sí? De lo más deleznable. Esa gente fueron los que se llevaron secuestrados a las familias, a los niños, a las mujeres. Creo yo que tanto David como sus hombres hubiesen pensado en ese momento que hubiese sido mejor que les mataran, que mataran a sus mujeres y sus hijos, que se los llevaran, los torturaran, abusaran de ellos, etc. Con ese panorama se encuentran luego de una larga caminata y de esa negación a seguir con los filisteos. Y podemos llegar a imaginar el temor y la preocupación que pudo cruzar por esas cabezas, ¿no? Como lo mencionábamos recién, dado a la naturaleza de los amalecitas. En el versículo 4 y 5 vemos que la gente con David alzaron la voz y lloraron, y que incluso estaban las dos mujeres de David, que eran Abigail y Ahinoam. Estaban cautivas también. Entonces ellos estaban tristes, con sensación de impotencia. Quizás mejor hubiese sido que les hubiesen dado muerte a que los torturasen, ¿no? Como decíamos ahora, ¿no? A los amalecitas, a los que se llevaron de rehenes. Crecía la tensión, crecía la presión. No solo David venía de años de largo trato y de estar en tierra que no era la de él, la que el Señor tenía para él, tibio con el Señor sin lugar a dudas, adoptando costumbres que lo alejaban del Señor. Y bueno, esta es la frutilla, la cereza de la torta, ¿no? Además de todo esto, que es con el panorama que se encuentra David, todo lo que tenía ahí en las regiones filisteas despojado y destruido, el pueblo, en el versículo 6, dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearle, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. No solo David estaba en esa situación, no solo el pueblo estaba así, sino que ahora le querían apedrear. Es como que, bueno, mirá, choqué, me dejó mi mujer, perdí el trabajo y bueno, me agarro una gripe que casi me pasa por el otro lado. Es todo, el cúmulo de cosas, ¿no? David se siente angustiado, David está triste, pero la esencia de David, en ese momento de oscuridad, en ese momento de estar entre la espada y la pared, acorralado en cuanto a sus posibilidades, en cuanto al control que él estaba acostumbrado a tener, no olvidemos que él era líder, y que era el ungido de Jehová, no porque no tuviese algo que le permitiese entender las situaciones y saberlas llevar, él estaba atado de manos, acorralado, y lo querían apedrear. Los que tendrían que ser apoyo, lo querían apedrear. Pero en ese momento, en esas circunstancias, en esa oscuridad, en ese momento en el que todo parecía que se iba a acabar, que no había salida, que era destrucción, David recordó a quién él servía. David recordó su identidad. Y David se fortaleció en Jehová, como dice acá, su Dios. Vemos la identidad, vemos ese sentido de pertenencia al Señor y de apoderárselo como su Dios, que es algo que tenemos todos a mano, es una decisión. Y David consultó a Jehová, dice en el versículo 8. David en esa situación límite volvió en sí, volvió a su identidad, volvió en Dios y acudió a en el fango, en la situación desafiante, donde naturalmente él no podía hacer nada ante el numeroso Amalek. No se olviden que ellos eran 600, quizás habían algunos más por la vuelta, pero todo en contra de lo natural. Quizás David incluso llegaba ese día pensando que se iba a relajar, que iba a estirar los pies, que bueno, se iba a tomar un vino, a descansar, pero se encuentra con todo lo contrario. Y seguramente David, si llegaba en esas circunstancias, bueno, seguía entibiándose de a poquito en las cosas del Señor. Y se alejaba del propósito que el Señor tenía, que era que él fuese el rey de Israel, según la promesa, ¿no? Como las circunstancias nos pasa a todos, por momentos nos llevan a olvidarnos las promesas que tenemos, nos llevan a perder ese horizonte de tener la vista levantada y a mirar los pies y ver el fango donde estoy caminando en lugar de la ciudad, la Jerusalén de oro que tenemos por delante, ¿no? Que de hecho está en la palabra y es promesa. Incluso aquí en la tierra tenemos mucha promesa. Pero como torpes humanos que somos, cuando nos entibiamos y nos alejamos del Señor, perdemos el foco, perdemos el fuego, y nuestra memoria empieza a entibiarse,
a entenebrecerse, como la niebla, cuando uno empieza a ver nublado, ¿sí? Y por eso es importante que estemos siempre atentos ante las señales cuando nos estamos entibiando, pero muchas veces el Señor, con su misericordia y el amor que nos tiene que intervenir. En el caso de David era un caso ya para intervenir, y no es que te va muchas veces la forma en que el Señor tiene de atraernos son formas que para nosotros son de sufrimiento, son de todo lo contrario de lo que buscamos y lo que queremos. Como dice su palabra en Santiago, la disciplina, creo que era Santiago, si me equivoco después lo pueden verificar. La disciplina al momento de aplicarse no es causa de gozo, pero luego da ese fruto apacible para los que en ella fueron ejercitados, ¿no? Y David estaba viviendo eso. David llegó al quiebre, llegó al punto de inflexión. ¿Para qué? Tengo que volver a mi Señor, tengo que fortalecerme en Él. Dios le sacó todo. Dios permitió que David fuera quebrantado, que David fuera vaciado para poder comenzar a llenarle nuevamente con todo lo que el Señor tenía para él y para hacer a través de él. Eran las circunstancias perfectas para que David diera nuevamente el control al Altísimo y soltara las riendas, acercándose a él. Dios quería llenar su corazón. Dios tenía que despojarle. En esa súplica y en ese quebrantamiento de corazón, él halló respuesta de parte del Señor, y lo vamos a ver en el versículo 8. Y aquí, si vamos a Efesios 2:4, podemos ver el Dios que tenemos nosotros y del cual hablamos y del cual confesamos. Efesios 2:4 nos dice lo siguiente: que tenemos un Dios rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Ese Dios rico en misericordia, y cuyas misericordias se renuevan cada mañana, como dice Jeremías, es al Dios al que acudió David y es al Dios al que nosotros tenemos acceso directo. David no lo tenía en ese momento. Directo por medio de la obra de Jesús en la cruz. Así que no lo menospreciemos. Y por más de que nosotros vayamos y oremos y nos quebrantemos y tengamos esa paz, pero las cosas todavía sigan en esas circunstancias que no nos gustan, tengamos la paciencia y pidámosle la dirección al Señor. ¿Qué fue lo que hizo David? Si vamos al versículo 8, podemos ver cómo dice: y David consultó a Jehová. Vemos a David ahora consultando a Jehová. En los capítulos anteriores podemos ver cómo David se manejaba de una manera autosuficiente y rayando en confiar en su propia prudencia más que en el Señor. Algo que desaconsejó su hijo más adelante, cuando escribió Proverbios, Salomón, en el capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová y no en tu propia prudencia. David empezó a fiarse en su prudencia, empezó a tomar decisiones y consultar, pero ahora se dio cuenta de que no era por ahí, y todo lo que había cosechado por esa siembra de caminar como él quería, no como el Señor tenía preparado. David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? Es decir, ¿voy, Señor, o no? Imagínense que le raptan a sus hijos, que le roban todo, a sus mujeres también, y que están en manos de unos criminales que no tendrían el menor escrúpulo en hacer lo peor que se puede imaginar. Lo que uno tiende es a salir corriendo, como tejo, a caballo, solo igual, contra 500. Me matarán, pero bueno, no puedo con esto. Sin embargo, vemos a David bajar y preguntar, y que todavía no estaban agarrando cascotes para apedrearlo los compañeros de él. Sin embargo, en esas circunstancias es que David dice: consultó a Jehová y pregunta: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y el Señor le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. ¿Qué recibió David? Una palabra del Señor. ¿Qué está recibiendo usted hoy? La palabra del Señor. La palabra del Señor no es un cuento, ni es una linda lectura para en una charla con alguien que le gustan las cosas de Dios quedar bien o poder empatizar. La palabra del Señor es un sustento y una dirección para afrontar diferentes situaciones de la vida, para llevar una vida acorde a las dimensiones de Dios. Muchas veces nos va a volar la cabeza y no vamos a entender. Lo importante es pedir siempre al Espíritu Santo que nos guíe y nos la revele y nos ilumine con ella para que podamos ser exitosos en todo lo que emprendamos. Como decía en Josué 1:8, si me acompañan a Josué, unos capítulos
atrás, Josué 1:8, ¿qué le dice el Señor a Josué cuando lo pone delante del pueblo de Israel? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Pero qué le da primero, antes de esforzarlo y de impulsarlo? La palabra, el sustento. Y eso es lo que estamos recibiendo hoy. Todos. Yo principalmente. Porque esta palabra además vino en un momento en el que yo me sentía acorralado también en cosas, no hace unos días, y el Señor me dio una salida. Cuando le di el lugar, cuando salí de ese querer controlarlo todo y por mis medios, incluso hasta descuidando buscar de su presencia y de ir a su palabra, ¿no? Así que bueno, yo sería un David que se fortaleció en Jehová y hoy está trayendo esta palabra para que ustedes puedan recibirlo también. Partió pues, como teníamos acá, en el versículo 7, y esta es una aclaración que les quiero hacer, porque siempre me gusta que se entienda el trasfondo cuando uno lee la palabra. Dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar le acercó el efod y luego consultó. ¿Pero por qué esto? El efod era un elemento que el Señor diseñó y estipuló para que el sumo sacerdote usase. Atado al efod, prendido al efod, estaba lo que se llamaba ¿cómo era que se llamaba esto? Lo tengo aquí anotado porque no me lo quiero olvidar. El pectoral del juicio, eso. El pectoral del juicio estaba prendido al efod. Y dentro del pectoral del juicio estaba lo que se llamaba el Urim y el Tumim, que era lo que se usaba para consultar al Señor. Algo parecido a echar suertes, como echaron suertes los que iban en el barco con Jonás para ver quién era el que se tenía que ir del barco por la tormenta que se había levantado y habían enojeado a los dioses, según ellos. Era el Dios, ¿no? Al único. Estos objetos eran para consultar la voluntad divina. En Éxodo 28:30 ustedes lo pueden ver perfectamente. Estos se encontraban en el pectoral del juicio, que estaba atado al efod, que lo tenía el sacerdote. Por eso es que David se lo pide, para consultar de la manera que había que hacerlo. Hoy en día nosotros tenemos la palabra del Señor para consultar, inspirada por su Espíritu Santo, y la oración, inspirada en el Espíritu Santo también, que es lo más importante, que no sea una oración carnal, que sea una oración en la cual dejemos fluir al Espíritu. Para ello, si no lo logra, es vital que comience con una adoración y rindiéndose, generando la atmósfera, por medio de Jesucristo, que fue el que rompió el velo entre nosotros y el Señor, la separación que había. Hoy tenemos todo eso, no perdamos de vista, y hoy la palabra está siendo impartida para que ustedes tengan el recurso y la dirección para salir adelante, sin importar la situación en la que estén viviendo, los quieran apedrear, sea algo chico, sea algo grande, a sus ojos o a los ojos de los demás. Vemos en el versículo 9, luego de que David recibe la dirección, recibe la impartición de parte del Señor, de bueno, anda, porque yo te los voy a entregar en bandeja. David seguramente tenía antecedentes de todo lo que el Señor había hecho con el pueblo de Israel. Cuando el Señor decía, anda, que te los voy a dar, te los daba. Tenemos el caso de Gedeón, que fue con 300 a pelear contra decenas de miles, sin armas, con unas teas dentro de unas vasijas, unas antorchas ardiendo, y con eso destruyeron. Obviamente fue el Señor, ¿no? Pero con eso destruyeron a decenas de miles, 300. Bueno, David, el Señor lo dijo, anda, y fue con 600. De los 600, vamos a ver, como leíamos, que quedan un par, no me voy a adelantar. Partió pues David, él y los 600, y se quedaron algunos. David siguió adelante con 400, pero todavía quedaron menos. Si teníamos poco, quedaron menos todavía, 200 se quedaron, fue con 2/3. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio. Por esas casualidades, bien como las cosas del Señor, cuando uno menos espera. David no sabía con qué se iba a encontrar, no sabía cómo iban a afrontar a los amalecitas, que sin duda eran un montón más. David estaba con un grupo pequeño para lo que se consideraban las batallas de ese entonces, pero él fue. Y en eso, justo se encuentran con un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron de beber. Justo ese egipcio era
esclavo, a ver si esa es la palabra, yo soy siervo, de una malecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Y ahí le cuenta que hicieron la incursión a la parte del Negev, de que pasaron por lo de los Ereteos, y de Judá, y el Negev, y de Caleb, y pusimos fuego a Siclag, que era esta ciudad filistea, la cual había, donde estaban la familia de David y sus hombres. Y le dijo a David, ¿me llevarás tú a esta tropa? Justo el que se encuentran era parte de los amalecitas. Y él le dijo, jurame por Dios que no me vas a entregar y yo te llevo. Me diste de comer, no me mataste y me la juego. Antes que me maten acá, prefiero capaz que vivir unas horas más. Y lo llevó pues, y he aquí que estaba toda la gente desparramados en aquella tierra, comiendo, bebiendo, de fiesta, borrachos seguro, y capaz que alguna cosa más. Y estaba todo el botín y la gente, de toda la familia de esta gente que fue. Y vemos que el versículo 17 dice, y lo siguió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Fue una batalla, fue aguerrido, no es que fue de un momento para otro. De una mañana hasta la tarde, dice acá, del día siguiente, unas cuantas horas, capaz que hasta, seguramente muchos no durmieron. Si estás rescatando a tu familia y peleando por ello, no dormís. Fue un proceso, hubo una batalla, el Señor se los dio en bandeja, pero hubo una batalla que David tuvo que transitar, que tuvo que pelear. No fue que el Señor le dijo, quédate acá que yo te los traigo ahora en unos camellos. Y a los 3 días vinieron. No, David tuvo que ir, David tuvo que batallar. Y lo mismo sucede con nosotros. En las situaciones en las que estamos, el Señor nos da una salida, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Yo en este ejemplo que les ponía, que era en algo de mi proyecto, de lo laboral, lo que yo hago, me sentía que no lo quería encarar, que no quería más nada, y lo encaré y encontré formas de salir, encontré herramientas, el Señor me puso las cosas y hice más de lo que pensaba. Y de igual manera, David en ese batallar, David en esa pelea, David haciendo lo que tenía que hacer y dejando en manos del Señor lo que a él no le correspondía, lo que él tenía que rendir, fue que no solo recuperó, como dice acá el versículo 18, 19 y 20, dice, y libró David todo lo que los amalecitas les habían tomado, y asimismo libró David a sus 2 mujeres, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así como de hijos, como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Pero más allá de eso, tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Los que lo querían matar, los que lo querían apedrear, ahora vitoreaban, este es el botín de David, ahora lo exaltaban. Vemos cómo David fue, hoy adorábamos justo y la verdad que recién lo voy a asociar, el Señor me puso una alabanza, una adoración que era la de Quebranto mi perfume, muy linda, de Montesanto y otra chica más, que habla de eso, de cómo Jesús, de quebrantar el perfume, que no nos importe nada, que hace referencia al perfume de nardo de 300 denarios que rompió María, y creo que era Magdalena, y lo vertió sobre la cabeza de Jesús. 300 denarios era el salario de un año de una persona. Háganse la idea de cuánto estamos hablando. O sea, lo dejo todo para el Señor y voy al lugar secreto para buscarlo. David fue al lugar secreto y vivió lo que dice Mateo, voy a buscar bien, creo que era Mateo 5:4. Mateo 6:6. Sí. Mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No pone restricciones a la hora de ir a lo secreto. Vos andá, estés bien, estés mal, estés como David o peor. Andá, que tu Padre te va a exaltar en público. Los que lo querían apedrear, ahora vitoreaban, el botín de David, viva el botín de David. David recuperó todo, David volvió, David repartió el botín. ¿Y qué pasa después de esto? Muere Saúl y comienza el proceso en el que David es levantado como rey, que no fue fácil, y David pasó las 1001 incluso después de todo esto, pero vemos cómo en este momento en el que todo parecía desmoronarse, David se acercaba más que nunca al propósito que el Señor tenía para con su vida. Así que, de igual manera, si nosotros lo disponemos, puede suceder con nosotros, sin importar lo calamitosas que parezcan las cosas. Si hay un volvimiento genuino
de nuestra parte a Dios, Él puede restaurar nuestras vidas. No perdamos de vista que esa Ciclag incendiada, ese rapto de lo más preciado que parece que tenemos aquí en la tierra, puede ser la llave, puede ser la puerta de entrada a lo más preciado que existe para nosotros hoy, la salvación por medio de Jesucristo y la cercanía al Padre Celestial, accesible a todo aquel que de corazón a Él vaya. Perseveremos en la búsqueda, en la lectura de la palabra, en la oración y en la obediencia, para que nuestra recompensa y ese galardón grande, ese botín, junto al Altísimo, pueda estar en nuestras manos en la vida eterna. Así que con esto culminamos el culto de hoy, la palabra que el Señor tenía. Me asombra que siempre son 35 o 40 minutos. Parece que fuera calculado, pero no. Y vamos a terminar con una oración, como tenemos que hacer siempre, como señal de nuestra reverencia y de nuestra dependencia y necesidad del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, gracias por sorprenderme aún más, Señor, de lo que había preparado. Muchas cosas fluyeron, gracias por ese recurso, gracias, Señor, por ese sustento, por ese nutriente a nuestro espíritu, a nuestra alma, esa dirección que viene de lo alto, Señor, esa sabiduría de lo alto que tanto necesitamos. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu poder, gracias por tener paz para compartirla, gracias por las personas que están aquí presentes, escuchando, y las que escucharán a futuro. Te pido que seas tú, Señor, dando el crecimiento a este brote, a esta semilla que ha sido sembrada hoy, que podamos aplicarlo a nuestras vidas, Señor, y si en algún momento nos desviamos, no dudes en atraernos, Señor, para que no peligre nuestra vida eterna y nuestra cercanía a ti. En el nombre poderoso de Jesús, atamos toda venganza, todo ataque, toda retaliación, todo contraataque de parte de las tinieblas, y bendecimos este fin de jornada en nuestras vidas, Señor. Bendice nuestras familias, nuestra economía, finanzas, nuestra integridad mental, física, espiritual y del alma. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.